El hombre es, por naturaleza, un animal político, y quien por naturaleza y no por accidente está fuera de la sociedad, se halla por encima o por debajo de lo humano. Ha de ser una bestia o un dios. Aristóteles, Política. Aristóteles nació en el año 384 a.C. en la pequeña ciudad de Estagira, en la actual Estabró, que se encuentra en la costa noreste de la península de Calcidia. Su padre se llamaba Nicómaco y de hecho era el médico personal de Amintas II, el rey de Macedonia, que era a su vez el padre de Filipo y el abuelo de Alejandro Magno. Su madre se llamaba Festis y provenía de Calcis, que es de hecho donde Aristóteles se iba a refugiar en los últimos días de su vida. El interés de Aristóteles por el estudio de la naturaleza quizá comenzó en su juventud, pues probablemente fue instruido por su padre en los rudimentos de la medicina en la corte de Amintas II. Entonces Aristóteles muy probablemente en la infancia haya vivido en la ciudad de Pela, que era el lugar donde se encontraba la corte de Macedonia, y allí haya conocido a Filipo, que más o menos tendría su misma edad. De todas maneras, Aristóteles permaneció muy poco tiempo allí en Pela, porque sus padres murieron cuando todavía era niño, y lo tomó a su cargo un pariente de la familia, se llamaba Próxeno, y lo llevó con él a otro lugar en Asia Menor, que se llama Atarneo, cerca de la región de Misia. Allí, en Atarneo, Aristóteles conoció a Hermias, que en ese momento era un simple ciudadano y más adelante se iba a convertir en el gobernante, en el soberano de la ciudad de Atarneo y también de la ciudad de Asos. Cuando Aristóteles tenía unos 17 años, su tutor decidió enviarlo a estudiar al lugar más reconocido de Grecia, la Academia Platónica. Hay que pensar que la Academia Platónica había sido fundada en el 388 a.C., es decir, 4 años antes que Aristóteles naciera. Y ya hacía tiempo que la fama de Platón y de la escuela filosófica que él había fundado se había extendido por toda Grecia. Rápidamente, Aristóteles se convirtió en el alumno más brillante de la academia. Platón comenzó a llamarlo el lector, por su afición a leer todo escrito que llegara a sus manos, y la mente, por su deslumbrante intelecto. En la academia, Aristóteles encontró, además, una muy importante cuestión filosófica que subyacía a la polémica entre Platón y los sofistas: la relación del lenguaje con la verdad. Sofista quiere decir sabio, pero a raíz de Platón y de las polémicas que hubo, esta palabra ha pasado a significar casi lo contrario, es decir, tergiversador, falaz. De cualquier manera, en este contexto Aristóteles recibe la enseñanza del idealismo de Platón, se incorpora a ella. La cuestión crucial en el campo de las ideas está en decidir si con el lenguaje humano se puede llegar a obtener una verdad constante, inmutable, o si el lenguaje humano produce solamente convenciones. En los 20 años de su permanencia en la academia, Aristóteles adhirió a la solución de Platón. Más tarde, habría de criticar la teoría de las ideas y elaborar una entera reformulación del problema. De todos modos, mientras Platón vivió, Aristóteles se mantuvo fiel a sus enseñanzas. Luego, irá desarrollando su propia filosofía, crítica respecto del platonismo, pero siempre cercana a él. Otra crítica importante que le hace Aristóteles a Platón, aparte de la innecesaria duplicación de la realidad, es el tema de la participación. Según la teoría de las ideas, las cosas sensibles son en la medida en que participan de una idea. Pero Aristóteles dice en la metafísica que la noción de participación es una metáfora vacía, que no explica nada. No se entiende de qué manera las ideas pueden ser causa, ¿sí?, respecto de las cosas. Esto también va a tener una incidencia muy fuerte en la ética de Aristóteles, sobre todo cuando él critique la idea del bien platónica.
Podría decir que la diferencia central pasa por lo siguiente. Tanto Platón como Aristóteles creen que hay algo que es la forma, la esencia de las cosas. Los dos apuntan a eso y creen que la filosofía tiene que apuntar a eso. Pero la diferencia es que Platón pone esa esencia en un ámbito trascendente y Aristóteles la ubica en un plano inmanente. La diferencia entre la filosofía de Aristóteles y la de su maestro no se definiría hasta después de la muerte de Platón. Cuando Platón muere, Aristóteles decide retirarse de Atenas, probablemente por dos motivos. Por un lado, por cuestiones políticas. Ya en esta época había conflictos entre Atenas y Macedonia. Y por otro lado, por cuestiones filosóficas. Cuando Platón muere, o antes de morir, decide dejarle la conducción de la academia a su sobrino Espeusipo, que justamente representaba una de las tendencias de la filosofía platónica que a Aristóteles menos le agradaban. Entonces, por eso Aristóteles decide retirarse. Aristóteles viajó a Aterneo, donde se encontró con su amigo Hermías, soberano de la ciudad. Junto con dos platónicos, Erasto y Corisco, fundó una escuela filosófica en la ciudad de Asos. Filipo decide llamar a Aristóteles para que sea el preceptor de Alejandro Magno, que en ese momento ya tenía 13 años. Entonces Aristóteles decidió viajar y aceptar la invitación de Filipo, y poco tiempo después de que se fue, Hermias cayó en poder de los persas y lo torturaron para que él revelara secretos que sabía de la invasión que estaba preparando Filipo de Persia. Aristóteles se conmovió mucho por esa muerte heroica, porque en ningún momento reveló los secretos de Filipo, y le dedicó un poema que más adelante le iba a traer problemas, porque los atenienses lo iban a acusar de irreligiosidad y de impiedad por haber compuesto un poema a una persona que más parecía ser digno de un dios que de un ser humano. El poema a Hermías no fue el único homenaje que Aristóteles rindió a su infortunado amigo. Hermías no tenía más familiares que una hermana menor, cuyo nombre era Pitia. Aristóteles se hizo cargo de ella y poco tiempo después la desposó. Mientras, se dedicó a la formación del joven Alejandro. En el año 340, al morir Filipo, Alejandro fue nombrado regente de Macedonia. Aristóteles volvió entonces a Estagira, su ciudad natal. Luego de pasados 5 años allí en Estagira, en el 335, Aristóteles vuelve a Atenas. Era un hombre que tenía 50 años, era sin duda el pensador más famoso, más reconocido de toda Grecia. Y en ese momento la sucesión de la academia había pasado a manos de Genócrates, de quien Aristóteles en un primer momento había sido amigo y había compartido doctrinas filosóficas, pero ahora se había distanciado mucho de él. Entonces decidió fundar una escuela por su cuenta, ahora sí distinta de la academia, incluso opuesta a la dirección y al pensamiento de la academia. Aristóteles alquiló unas casas que estaban junto al santuario dedicado a Apolo Liceo. De ahí tomó su nombre la escuela aristotélica, el Liceo. En el terreno arrendado había además un jardín que tenía senderos. A Aristóteles le gustaba pasear por este lugar mientras daba sus clases de la mañana, dedicadas a los discípulos más avanzados. Como en griego, paseo o lugar de paseo se dice perípatos, los asistentes a esas clases fueron llamados peripatéticos. Los apuntes correspondientes a las clases que impartía Aristóteles por la mañana son lo que se ha llamado escritos esotéricos, y son los que conservamos. De los otros, llamados exotéricos, solo nos han llegado algunos pocos fragmentos. Respecto a las obras de Aristóteles, hay que distinguir entre obras exotéricas y obras esotéricas, con X, exotéricas, y esotéricas con S. Las obras exotéricas son, al parecer, las obras que Aristóteles había destinado a la publicación,
eran, según testimonios, diálogos a imitación de los de Platón, o parecidos a los de Platón. Pero el problema es que las obras que supuestamente Aristóteles destinó a la publicación no se conservaron, o mejor dicho, se conservan solo fragmentos. Lo que sí constituye el corpus aristotélico son las llamadas obras esotéricas, las obras destinadas a un auditorio de alumnos. Básicamente lo que se conservan de Aristóteles son notas y apuntes de clase. De allí el tono bastante árido y elíptico que tienen las obras de Aristóteles. Según Cicerón, los diálogos hoy perdidos de Aristóteles eran un río de oro por su elocuencia y su lenguaje elegante y preciso. Además de las obras esotéricas y exotéricas, también integran el corpus una serie de recopilaciones sobre temas muy diversos y una cierta cantidad de obras cuya atribución a Aristóteles resulta dudosa. La obra aristotélica en su conjunto, o al menos lo que conocemos de ella, demuestra la amplitud de sus intereses intelectuales: lógica, física, biología, ética, metafísica y política, entre otros. Bajo la dirección de Aristóteles, el Liceo se constituyó en un foco de cultura y no dudó en fundar la primera gran biblioteca de la antigüedad, como también un gran museo y un zoológico. Por lo que sabemos, Alejandro subsidiaba al Liceo y eso fue lo que le permitió a Aristóteles conseguir un gran número de volúmenes, por la cual hizo una gran biblioteca, que de hecho iba a ser un anticipo de la escuela de Alejandría, de la biblioteca de Alejandría, y por otra parte logró conseguir gran cantidad de mapas y gran cantidad de animales para hacer un zoológico. Los años en que dirigió el Liceo fueron los más productivos en la vida de Aristóteles. De esta época data la mayor parte de su obra, y aunque solo una parte de ella haya llegado hasta nosotros, sabemos que era vastísima. Los escritos conservados llenaron 106 rollos de papiro de los 550 que, según el catálogo alejandrino, ocupaba antiguamente su producción escrita total. Los escritos conservados alcanzaron para fundar el pensamiento científico del helenismo y, a través suyo, de los futuros mundos árabe y europeo. Hay una paradoja en Aristóteles. Es un científico que comete grandes errores. Se podrían mencionar muchos. En medicina, por ejemplo, obstinadamente sostiene que el centro de la organización fisiológica es el corazón y no el cerebro. Y así podríamos agregar muchísimos otros errores. Sin embargo, Aristóteles sobrevive y pervive todavía porque tiene un método y una forma de ver las cosas con una impresionante capacidad de reelaboración. Aristóteles acomete de alguna manera la primera sistematización o clasificación de las ciencias en la metafísica. Allí divide a la ciencia o el pensar discursivo en tres clases. Estarían las ciencias productivas, las ciencias prácticas y las ciencias teóricas. Las ciencias productivas apuntan a la producción de objetos bellos y útiles. Las ciencias prácticas se ocupan de la acción y ahí encontraríamos a la ética y a la política. Y las ciencias teóricas, que se ocupan del conocimiento por el conocimiento mismo, en esas ciencias teóricas Aristóteles ubica a la física, ubica a la matemática y ubica a la teología o filosofía primera, o lo que se debe llamar metafísica, como ciencia suprema, ¿sí?, en la medida en que tiene como objeto esas realidades inmateriales e inmóviles que son lo divino, ¿no?, o que implican lo divino. El ser humano, Aristóteles lo definía así, es un animal racional. Entonces, nuestro conocimiento primero parte de los sentidos, de la experiencia. Y una vez que hemos captado nuestro conocimiento sensible, nuestra inteligencia puede realizar una labor de abstracción desde esos datos sensibles. Entonces, la mejor manera de comprender el pensamiento de Aristóteles es partir justamente de la concepción que él tenía acerca de lo natural, acerca de lo físico. Y desde allí uno se puede elevar a la consideración sobre las otras disciplinas, la filosofía primera, la psicología, etc.
Puesto que el pensamiento de Aristóteles partía de la observación, su primer problema fue el del cambio. El pensamiento anterior había opuesto el cambio al ser. Por su parte, Aristóteles acuñó la noción del ser en potencia, que no es un no ser y tampoco un ser pleno, lo que en la terminología aristotélica se denomina ser en acto. Esta noción le permitió explicar el cambio como un paso del ser en potencia al ser en acto. Así, por ejemplo, la madera es una mesa en potencia y la mesa, por otra parte, es una madera en acto. Para explicar el cambio al que todas las cosas del mundo están sometidas, hay que pensar que en cada caso hay algo que cambia. Aristóteles llamó ousia a ese algo. La palabra griega ousia designaba el verdadero valor de una propiedad puesta como garantía en una transacción comercial. La ousia de un terreno era lo que ese terreno auténticamente valía, lo que objetivamente representaba, su realidad. La palabra fue traducida luego por los romanos como sustancia, es decir, lo que está por debajo, lo que sostiene. Lo sostenido por la sustancia son los accidentes. Una silla puede ser más vieja o más nueva, más clara o más oscura, pero seguirá siendo lo que es. Podemos hablar de la realidad o del ser en sentido categorial, y ahí aparecen las 10 famosas categorías de Aristóteles, que son los predicados más generales para hablar acerca de la realidad, ¿sí? Son de alguna manera la constante, ¿sí? O las constantes a partir de las cuales se llenan los distintos accidentes. En cuanto al cambio, Aristóteles propuso 2 causas intrínsecas y 2 extrínsecas. Esas 4 causas serían las necesarias para explicar todo cambio. Aristóteles considera que solo los compuestos de materia y forma pueden cambiar, porque para Aristóteles es la materia lo que implica la potencialidad. A su vez, Aristóteles reconoce 4 tipos de cambio. Los cambios se refieren a las distintas categorías. En primer lugar, tenemos el cambio de la sustancia. A este cambio Aristóteles lo llama respectivamente generación y corrupción. El cambio aplicado a la categoría de cualidad se llama alteración. El cambio aplicado a la categoría de cantidad se llama aumento y disminución. Y el cambio aplicado o el movimiento propiamente dicho. Aristóteles considera que la materia y la forma son las causas intrínsecas del cambio. Pero aparte de las causas intrínsecas del cambio, se encuentran las causas extrínsecas, que son la causa eficiente o agente y la causa final. Volviendo al ejemplo de la madera y la mesa, para Aristóteles el carpintero es la causa eficiente, es el que hace que esa madera se transforme en la mesa. Y la causa final es aquello para lo cual es hecho el objeto. En el caso de la mesa, apoyar un libro sobre ella, por ejemplo. Aristóteles llega a mostrar así que el movimiento no es algo que excluya al ser, sino que por el contrario lo supone. Esa doctrina de Aristóteles, expresada así en términos de acto y potencia, es muy importante porque él de ella va a sacar conclusiones muy elevadas. Por ejemplo, a partir de esa doctrina sobre el acto y la potencia y el movimiento, va a explicar la existencia de Dios, que Aristóteles llamaba el primer motor inmóvil. Dios como acto puro, primer motor que mueve sin distancia a todo lo demás, plenitud sin carencia alguna. Aristóteles lo definía como vida feliz y perfecta, goce infinito, pensar que se piensa a sí mismo. El hombre puede tener solo un atisbo de esa plenitud gozosa en la medida en que participa de la inteligencia contemplativa. Aristóteles señala al principio de la metafísica que la sabiduría tiene que apuntar a lo más universal y al conocimiento de la divinidad. Además de su despliegue en la física, la lógica, la biología y la metafísica, el pensamiento de Aristóteles abordó los problemas éticos y políticos. En el campo de la ética, al considerar que se trataba de una ciencia práctica, se alejó radicalmente de la posición platónica.
No se trata de ver en qué consiste la virtud al estilo socrático, qué es en sí la virtud, sino encontrar la manera de hacernos virtuosos. O sea, es muy importante el tema del hábito, el tema de la práctica, formar el carácter, el ethos a partir del hábito. En cuanto a la política, Aristóteles entendió que era la continuación y culminación de la ética. No intentó proponer algún tipo de gobierno ideal. No se trataba de hablar de la ciudad perfecta, sino de la mejor ciudad posible. Para ello, partió de la convicción de que el hombre es naturalmente un ser social o político que necesita de los otros y que establece con los otros tensiones y acuerdos, conflictos y equilibrios. Toda forma de gobierno, según esto, es inestable y sujeta a cambios. Para Aristóteles, la política es el prototipo de toda capacidad humana y su objetivo es la vida feliz y digna de los ciudadanos. Los sofistas predicaban que los principios de la vida social son meramente convencionales y contrarios a la naturaleza. Aristóteles sostuvo, en cambio, que el hombre está, por su propia naturaleza, destinado a vivir con otros hombres en el ámbito de la polis. Los sofistas afirmaban también que el Estado surge artificialmente de un contrato que restringe la libertad de cada uno en defensa de sus intereses mutuos. Pero Aristóteles mostró que nadie es libre ni plenamente humano fuera de la comunidad política, y que ella no se organiza solo en torno de necesidades comunes, sino también por objetivos compartidos entre sus integrantes. Entonces Aristóteles, en vez de crear nuevas ciudades ideales, se pone a estudiar las ciudades reales y escribe un libro que está publicado, está traducido al castellano también, que se llama La Constitución de Atenas, que era una especie de archivo de qué había ocurrido en la Atenas del siglo V y parte del IV. Y analiza la enorme documentación que va archivando, y en ese análisis está su teoría política. La teoría del equilibrio entre las fuerzas, la teoría del equilibrio entre la posesión económica de los ciudadanos, la teoría de la relación entre monarquía, aristocracia y democracia, donde no aparece un programa absoluto, es decir, ideal. Si nos preguntamos cuál es la importancia de Aristóteles en la historia de la filosofía, podemos ver que si bien tomada en conjunto, la historia de la filosofía nos muestra muchas tendencias filosóficas o autores que se alejan del aristotelismo, al mismo tiempo, o en última instancia, observamos que siempre hay un retorno a la filosofía aristotélica. Es decir, que la filosofía de Aristóteles es una continua fuente de inspiración para los filósofos. Y por eso mismo se puede decir que la filosofía de Aristóteles es una auténtica filosofía perenne. En junio del 323 murió su protector, Alejandro de Macedonia, y Aristóteles sintió su vida en peligro. Ya el maestro de Platón, Sócrates, había sido condenado a muerte por los atenienses en el año 399 a.C. Aristóteles, en una carta a un amigo, explicó que abandonó Atenas en el 323 para impedir que los atenienses pecaran por segunda vez contra la filosofía. Al dejar Atenas, Aristóteles se instaló en la casa de la familia de su madre, en Calcis, Eubea. Murió allí poco después, en octubre del 322 a.C., a la edad de 73 años.